Entonces, el ministro hace mal en decir no es necesario este examen y sin embargo tomar otro. Entonces, ¿para qué toma otro el Ministerio de Salud si no es necesario un examen de evaluación? Hay una contradicción en lo que dice el ministro y una contradicción muy sospechosa. Bienvenido, exministro, a Exitosa. Bueno, muy buenas noches, Karina, un gusto conversar con usted y con los amigos de Exitosa, ¿no? Bueno, lo primero que aparece cuando vemos un hecho lamentable como el del ingeniero es que no se puede bajar la guardia. Y el propio Ministerio de Salud no puede bajar la guardia. Y que esto que ha sucedido, que tiene que ver con la necesidad de mantener todas las medidas para evitar la reproducción del vector y todo el resto de recomendaciones que sabemos que es tan importante para evitar que no solo se reproduzca el vector, sino además medidas que tienen que ver con saneamiento ambiental, que tienen que ver con educación ciudadana, con organización social que debe promover el ministerio de manera permanente. En primer lugar, nos debe llevar a pensar no solamente que esto es un hecho aislado, sino que el dengue, a pesar de que ya no estamos en una época que favorezca tanto la reproducción, sigue siendo un enemigo permanente con el cual tenemos que combatir. Ya nos ha pasado, sobre todo en los primeros meses de este año, donde se golpeó duramente a muchas de las regiones de nuestro país por la falta de prevención en el control de la reproducción del vector. Pero esto no solamente tiene que ver estrictamente con el vector, porque realmente el dengue, que es un problema que tiene ya décadas y mucho más todavía, incluso en varios países de América Latina y en el nuestro, no es una enfermedad que inevitablemente te lleve a la muerte, salvo escasísimos episodios donde el paciente tiene enfermedades concomitantes, enfermedades agregadas que lo hagan muy vulnerable. En general, el dengue puede ser controlado y no debería llevar a la muerte a una persona sana, salvo que el diagnóstico no sea temprano y las medidas para enfrentar el dengue, aunque este dengue puede complicarse, pero las medidas para enfrentarlo y evitar que las complicaciones sean cada vez más graves debería darse en los establecimientos de salud, de la seguridad social, que la verdad en nuestro país tienen una situación calamitosa, ¿no? Y entonces esto es lo que finalmente genera que enfermedades que pudieran ser controladas, como en el caso del dengue, pues lleven a la muerte, en este caso, al ingeniero que ha fallecido hace poquitos Y además, días, ¿no? este ingeniero, ingeniero bailarín, ¿no? Es que todo el mundo lo conoce así, a Jainer Moisés Pinedo Vargas, ingeniero forestal que ha estado en Condorcanqui, el mismo sitio donde los ministros dijeron que la violación era una práctica tradicional y después se tuvieron que desdecir porque vino una ola de críticas por su desconocimiento. Ministro, lo que ha dicho el día de hoy el titular de la cartera de salud ha sido algo que quisiera que usted nos ayude a analizar. El dengue nos demostró que el 90%, porque aquí él quiere jalar, usted me dirá, agua para su molino o no. El dengue nos demostró que el 90% de nuestros médicos serumistas, aquí viene el serum, que él está impulsando otro tipo de examen, no sabían el manejo de la enfermedad. Se pueden evitar finales fatales si se abordan bien las enfermedades desde el inicio, porque ya cuando se complica se necesita alto conocimiento especializado en UCI y en otras áreas. Necesitamos que el serumista sepa abordar los protocolos, los informes y las estrategias. Entonces ya le echó la culpa a un serumista por la muerte de los que se infectaron de dengue. No, yo creo que la verdad es traer un ejemplo que no tiene nada que ver, francamente, con la situación concreta de la que él quiere salir bien librado, ¿no? Está claro que la formación de los médicos en el país necesitaría reforzarse en lo que tiene que ver con la atención primaria de salud, con cómo atender a pacientes en los lugares más alejados,
Pero esto no es una contradicción con la necesidad de que los médicos en general y en disciplinas más complejas también sean formados de manera adecuada. Es decir, no se puede negar el valor de la academia, la necesidad de que los médicos tengan una formación integral, porque el ministerio entiende que hay que reforzar una de las áreas, que está bien, hay que fortalecer tal vez los niveles de formación, sobre todo de algunas facultades, que la verdad que funcionan con escasísimo control de su calidad académica, pero que, y si bien es cierto que este control debe producir, generar mejores profesionales y que no se resuelve solo con un examen, pero en el caso del examen vinculado a la disposición de Plaza Serum, lo que pretende la Asociación de Facultades de Medicina, el Colegio Médico, y en fin, y una serie de científicos, es decir, más allá de la necesidad de reforzar, de validar toda la formación integral del médico, la evaluación que se hace finalmente no deja de tener un valor importante porque de alguna manera certifica la calidad del médico que egresan de las facultades de medicina y en todo caso, a partir de ahí deben plantearse las correcciones necesarias. Pero hay una contradicción en lo que señala el ministro, porque él también va a tomar un examen, pero lo que pasa es que va a tomar un examen de espaldas a la academia, ¿no? Y claro, sin ninguna garantía, y además llama la atención que es un examen que se le ocurre al ministro de Salud sin señalar claramente quiénes van a ser los que van a elaborar este examen, luego de que aparecen resultados que no son nuevos, de que algunas facultades privadas tienen un porcentaje de alumnos desaprobados en el examen del ENAM realmente escandaloso, ¿no? Entonces, ahora, este tema es un tema importante, la necesidad de la formación de los profesionales médicos para atender en este primer nivel de atención, realizar una atención primaria de salud eficiente, pero la verdad, si no tengo yo, como señalaba el ingeniero, posibilidades de hacer una tomografía cuando empieza a establecerse una complicación pulmonar importante, o no tengo un laboratorio cercano para poder determinar si hay alteraciones en el medio interno, en la cantidad de plaquetas que tiene el paciente, pues poco puede hacer un profesional. Y la verdad que la realidad de los establecimientos, donde justamente, lugares donde justamente adquirió la enfermedad este ingeniero, ¿no? Es muy mala. O sea, el 90% de los establecimientos están en condiciones operativas muy deficientes, ¿no? Justamente entonces, yo quería poner allí la lupa, ¿no? Si es que hay la sospecha de que no se hizo un bien diagnóstico en Condorcanqui, ¿en dónde está el batallón de médicos administrativos o él visitando esta posta médica, hospital? Yo no creo que haya un hospital, pero este centro de salud para ver qué necesidades tiene, para que no se vayan a morir más personas. Es que, Karina, ya no es una sospecha, es una certeza que en miles de establecimientos que tenemos en el país no tenemos condiciones adecuadas para atender a los pacientes. Porque si no, llegaríamos a la conclusión que los pacientes que se enferman en estos distritos, en estas provincias del interior del país, pues no tienen los mismos derechos que el que se enferma en Lima. Por eso en estos lugares no tenemos especialistas, por eso no tenemos equipos de rayos X, por eso no tenemos tomógrafos. ¿Y por qué no los tenemos? ¿Qué? ¿Son ciudadanos de segunda categoría y por eso no tienen la necesidad de contar con estos medios diagnósticos? De ninguna manera. Lo que pasa es que el diseño de la salud en nuestro país ha excluido, y sigue siendo así, a millones de peruanos. Y esto lo niega el ministro, y no debe ser así, ¿no? Entonces, acá tenemos en nuestro país la mayoría de los médicos concentrados. Si algo hay que criticarle a la formación peruana es, por ejemplo, que no hay una relación entre la cantidad de profesionales que egresan de una serie de especialidades y nuestras necesidades sanitarias. Por eso vino el dengue, por eso vino el COVID-19 y nos hizo pedazos
¿Por qué? Porque teníamos 10 veces menos médicos especialistas que Colombia, por ejemplo, para unidades de cuidados intensivos. Entonces, necesitamos acelerar la formación de especialistas, pero además darle posibilidades para poder trabajar, porque ningún especialista medianamente formado en cuidados intensivos se va a ir a un lugar donde no va a tener pues ni siquiera donde sacar una placa radiográfica, ni un laboratorio, ni equipos para tratar a pacientes delicados. Y deberíamos tener. No es que no podemos, deberíamos tener. Por eso es necesaria una profunda reforma del sector salud y entender que ese 80% de la población que se atiende en los establecimientos de primer nivel, antes de que las enfermedades se complican, necesitan que en ese establecimiento de primer nivel hayan equipos, hayan especialistas, justamente para evitar que después la enfermedad se complique y necesite ir a cuidados intensivos. Y estas unidades de cuidados intensivos no deben estar tan alejadas de estos lugares del Perú profundo. No debería ser así. Cuando un paciente en la selva se complica, ese paciente se muere, porque las posibilidades de referirlo son imposibles tal como está diseñado el sistema de salud, ¿no? Se necesitan 15, 20 días para llegar hasta este lugar alejado de la selva o incluso de la sierra, y en ese lapso ya se murió el paciente. Si eso nos Justamente pasa yo en le la iba a costa, preguntar bueno, eso. en la tierra... Justo yo le iba a preguntar eso. En el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades ha informado de que hay 241 decesos de dengue hasta este julio, ¿no? Y hay 258.000 casos, es decir, contagios. Entonces, ¿por qué se muere la gente? Y usted me lo acaba de decir. Es decir, simplemente porque no tienen las condiciones, no tienen UCI, no hay posibilidades de traslado, están muy lejos, faltan las carreteras, faltan los aviones, son los peruanos excluidos los que se mueren. Y se mueren de miseria, Karina, se mueren de pobreza, ¿no? Se mueren porque la salud nunca ha sido importante para la gran mayoría de los gobernantes. Es verdad que necesitamos un proceso, no vamos a resolver en 6 meses la problemática de salud, pero lo que preocupa es que no avancemos en esta dirección de manera decidida. Y el ejemplo de la pandemia ha sido muy claro, se nos han muerto cientos de miles de peruanos por la calamitosa situación del sector salud, pero se supone que debemos haber aprendido, ¿no? Se supone que, bueno, ya sabemos dónde están las fallas, sabemos que necesitamos personal estable, que el sistema SERUM tiene que ser revisado, porque no puede ser de que no hayan médicos y solo pasen por allí un profesional 10 meses o 12 meses al año. Entonces, toda esa gran reforma que necesitamos en el sector salud, que pasa por remuneraciones adecuadas, por capacitación permanente de los médicos de lugares alejados, por darle equipamiento, aunque no tengo una UCI, pero por lo menos pues tengo que tener un buen laboratorio, un equipo de rayos X, las 4 especialidades básicas, tengo que recategorizar los establecimientos de salud para permitir que no solamente hay un técnico de enfermería en una posta, sino que tengamos profesionales, médicos, enfermeras. Esto que ya lo conocemos el personal de salud, pero finalmente no termina de convertirse en una política que finalmente produzca una salud que sea un derecho estable, permanente de la población. Y eso no lo debemos ocultar. Yo lamento a veces cuando escucho funcionarios ocultando la realidad para decir yo tuve la mejor gestión. Y no se trata de eso, se trata de defender la salud de la gente más humilde y decir con claridad, nos falta mucho, tenemos estos errores, no podemos cada rato justificarnos. El examen que quiere tomar el MINSA, este nuevo examen de los SERUM, va a ser perjudicial porque los mismos serumistas, las universidades han dicho que no están de acuerdo. ¿Qué le parece a usted? Es un buen paso porque el ministro dice que es democratizar. Está muy caro. No, pues, no es solo, este tema no es solo un problema económico, ¿no? Es un problema de calificación médica. Yo francamente pienso que se debe haber un cambio en toda la formación y
y no solo de calificación, de capacidad de los profesionales, no tanto en las universidades más prestigiadas que tenemos, donde también tienen que revisarse cosas, sino sobre todo en la enorme cantidad de facultades que se han aprobado con filiales, que no, la verdad no otorgan muchas de ellas garantías, y además este tema de la formación es importante. El examen que realice el ENAM es de alguna manera de tratar de calificar a los más aptos este, para que puedan acceder a atender en los lugares más alejados. Entonces, el ministro hace mal en decir no es necesario este examen y sin embargo tomar otro. Entonces, ¿para qué toma otro el Ministerio de Salud si no es necesario un examen de evaluación? Hay una contradicción en lo que dice el ministro. Y una contradicción muy sospechosa porque justamente lo dice cuando lo que hace el ENAM es mostrar qué alumnos y de qué facultades tienen mejores calificaciones. Y hay facultades, y bueno, yo no sé si es casualidad o no, pero facultades que están muy vinculadas al ministro, que son las que peores notas han tenido los profesionales que han sido evaluados, ¿no? Así que me parece que hay que respetar a la academia. Necesitamos marchar hacia una revisión integral de la formación profesional y de la cantidad de profesionales que necesitamos en el país, pensando también en las necesidades sanitarias y no utilizar esto como una plataforma para sacar alguna ventaja política porque estoy en un cargo que es muy importante como es controlar el Ministerio de Salud. Y además echarle la culpa a todo el mundo. Yo escucho al ministro y digo, bueno, el ministro le echa la culpa a los decanos, a muchos docentes, los descalifica, dice que son unos, no sé, utilizado calificativos muy ofensivos ha quedado al propio claro. decano del colegio médico, ¿no? Sí, Sí, claro, ¿no? La verdad que es ha quedado lamentable, ¿no? claro. Y ojalá que se reflexione sobre todo. Muchísimas gracias. Hemos estado con Hernando Ceballos, exministro de Salud. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa. Y para los que se preguntan por qué no le digo, usted también ha sido ministro, ¿por qué no ha hecho algo? Porque es el ministro, recuerden ustedes, que estuvo a cargo de este sector durante la pandemia, ¿no? Entonces, cuando estábamos en los rezagos de la pandemia y cuando salíamos de la pandemia, no se podía hacer más que tratar de reconstruir